Cuando los documentos llegaron a manos de periodistas de investigación, nadie quería publicarlos, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado reales. Contratos firmados entre funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y la cúpula administrativa de la Basílica de Guadalupe, contratos que nadie votó, que nadie aprobó en ningún cabildo público, que nunca aparecieron en el diario oficial de la Federación y que sin embargo movieron decenas de millones de pesos del erario hacia una institución religiosa que, según la Constitución mexicana, no debería recibir un solo centavo del Estado. Eso es lo que este video va a contarte hoy. Y si crees que la separación entre Iglesia y Estado en México es real, lo que viene te va a sacudir. Pero eso no fue todo, porque detrás de los contratos había algo más, una red de intermediarios, de empresas pantalla, de funcionarios que cobraban comisiones y de una imagen, la Virgen de Guadalupe, el símbolo más poderoso de la identidad mexicana, convertida en moneda de cambio político, la Virgen más venerada del continente americano, usada como garantía de votos, como escudo mediático, como instrumento de legitimación para gobiernos que necesitaban la bendición del pueblo más que la del cielo. Si llegaste hasta acá es porque entendés que hay historias que la prensa oficial no cuenta. Este canal existe para eso. Si querés que se sigan contando, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos minutos es de las cosas que no se dicen en televisión abierta. A lo largo de este video te voy a mostrar 4 cosas. Primero, cómo funciona el negocio real detrás de la basílica, esa maquinaria económica que la mayoría de los creyentes nunca ve. Segundo, los contratos concretos que vinculan al gobierno capitalino con el recinto religioso más visitado del mundo, más que el Vaticano, más que la Meca. Tercero, los nombres y las empresas que se llevaron el dinero, los intermediarios que convirtieron la fe popular en factura electrónica. Y cuarto, la revelación más pesada de todas, lo que estos documentos sugieren sobre cómo se toman las decisiones de seguridad pública en la Ciudad de México cuando la Iglesia tiene algo que pedir a cambio. Pero antes de entrar a todo eso, necesitas entender de dónde viene este lugar, porque la Basílica de Guadalupe no es solamente una iglesia, es un estado dentro del estado, y tiene una historia que muy pocos mexicanos conocen completa. El Cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México, fue un sitio sagrado mucho antes de que llegaran los españoles. Ahí se veneraba a Tonantzin, la madre de los dioses en la cosmología nahua. Cuando los conquistadores llegaron y destruyeron los templos, los frailes franciscanos entendieron algo que los militares no entendían. No podés arrancarle a un pueblo su lugar sagrado. Lo que podés hacer es reutilizarlo, resignificarlo, ponerle otro nombre y otra imagen, pero dejarlo en el mismo cerro, frente al mismo horizonte, con el mismo olor a copal que durante siglos había acompañado la devoción de millones de personas. La historia oficial dice que en diciembre de 1531, apenas 10 años después de la conquista, un indígena llamado Juan Diego tuvo 4 apariciones de la Virgen María en ese cerro, que ella le pidió que fuera con el obispo Fray Juan de Zumárraga y le dijera que quería que se construyera una iglesia ahí, que el obispo no le creyó, que Juan Diego volvió al cerro y la Virgen le llenó la tilma, su manto de ayate, con rosas de Castilla que no crecían en ese clima y en esa época, y que cuando Juan Diego abrió el manto frente al obispo, apareció milagrosamente impresa la imagen de la Virgen. Eso dice la historia oficial. Lo que dicen los historiadores laicos, los antropólogos y varios teólogos críticos es otra cosa. El primer documento que menciona la aparición data de 1648, más de un siglo después del supuesto milagro. No hay registro contemporáneo a los hechos. El propio obispo Zumárraga, que escribió muchísimas cartas durante esos años documentando la evangelización de México, no menciona ni una sola vez a Juan Diego ni a ninguna aparición mariana en el Tepeyac. Eso no necesariamente prueba que no pasó nada, pero sí dice algo sobre cómo se construye un mito fundacional y para qué sirve. ¿Para qué sirvió la Virgen de Guadalupe en los siglos coloniales? Es bastante claro. Sirvió para integrar a la población indígena al orden católico, sin tener que destruir completamente su cosmología. Era una madre como Tonantzin, era morena como ellos. Hablaba náhuatl, aparecía en el lugar donde antes estaba el templo de la diosa madre. Era, en términos modernos, un producto de comunicación política extraordinariamente bien diseñado. Y ese producto lleva 5 siglos funcionando. Hoy la Basílica de Guadalupe recibe entre 20 y 22 millones de visitantes al año. Para que te des una idea, el Vaticano recibe alrededor de 6 millones. La Gran Mezquita de la Meca,
con el aji incluido, ronda los 15 millones. La Basílica de Guadalupe es el santuario católico más visitado del planeta, y eso, en términos económicos, es una cifra que mueve el estómago. Nadie sabe con certeza cuánto dinero genera la basílica, y eso no es un accidente, es una decisión. Las instituciones religiosas en México no están obligadas a presentar declaraciones patrimoniales públicas, no consolidan estados financieros auditados de acceso ciudadano y no tienen que explicarle a nadie cómo gastan lo que reciben. La Ley de Asociaciones Religiosas de 1992, promulgada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando México restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, les dio a las iglesias personalidad jurídica, pero las dejó prácticamente exentas de transparencia fiscal. Eso significa que cualquier estimación sobre los ingresos de la basílica es eso, una estimación, pero las estimaciones son reveladoras. Solo en las festividades del 12 de diciembre, cuando millones de peregrinos llegan desde todos los rincones del país y de América Latina, los cálculos más conservadores hablan de entre 80 y 120 millones de pesos que entran al recinto en concepto de limosnas, venta de veladoras, artículos religiosos, servicios de misa, bautizos, primeras comuniones y donaciones directas. En un solo día, si extrapolas ese número a las operaciones del año entero, incluyendo los fines de semana ordinarios en que la basílica recibe entre 50 y 80 mil personas y los días festivos del calendario litúrgico, estás hablando de una institución con ingresos anuales que podrían superar los 2.000 millones de pesos, sin auditoría, sin transparencia, sin que nadie, ni el SAT, ni la Secretaría de Hacienda, ni ningún órgano de fiscalización tenga acceso real a esos números. Eso ya es un problema en sí mismo. Pero el problema que este video está investigando es otro. ¿Qué pasa cuando ese poder económico y ese poder simbólico se conectan con el presupuesto público? ¿Qué pasa cuando un gobierno, cualquier gobierno, decide que necesita a la Virgen de su lado? ¿Y cuánto cuesta esa alianza? Para entender eso, hay que hablar de los contratos. Y para hablar de los contratos, hay que entender primero cómo funciona la estructura legal de la basílica. La Basílica de Santa María de Guadalupe es administrada por un cabildo eclesiástico formado por canónigos nombrados por la Arquidiócesis Primada de México. El abad, que es la máxima autoridad del recinto, no es elegido por los feligreses ni por ningún proceso democrático. Es designado por el arzobispo. Esa estructura significa que la basílica no es solo una iglesia, es una institución jerárquica, con capacidad de firmar contratos, adquirir bienes, gestionar concesiones comerciales dentro de su predio y relacionarse con autoridades civiles como cualquier persona moral. Esa capacidad contractual es la puerta por donde entra el dinero público, y es por donde entraron los documentos que periodistas de investigación obtuvieron en 2022 y que circularon de manera fragmentada en redes sociales y en algunos medios digitales antes de que el tema fuera sistemáticamente ignorado por los grandes consorcios de comunicación. Los documentos en cuestión son contratos de prestación de servicios entre el gobierno de la Ciudad de México a través de distintas dependencias y empresas privadas contratadas para realizar obras y servicios dentro o en los alrededores inmediatos del predio de la basílica. La forma en que funcionan estos contratos es técnicamente legal. Eso es lo más perturbador. No se trata de un funcionario que agarró dinero y se lo llevó en una maleta. Se trata de algo más sofisticado y más difícil de combatir: la canalización de recursos públicos hacia una zona de influencia religiosa a través de contratos de obra pública que en el papel tienen toda la forma de una licitación regular. El mecanismo es el siguiente. El gobierno de la ciudad licita una obra en la zona norte del municipio de Gustavo A. Madero, que es la delegación donde está ubicada la basílica. La obra puede ser rehabilitación de calles, instalación de alumbrado público, mejoras en el sistema de drenaje, trabajos de pavimentación en las calzadas de acceso al cerro. Hasta ahí, todo suena a gasto público ordinario. El problema está en los detalles. ¿Qué empresas ganan esas licitaciones? ¿A qué precios? ¿Con qué especificaciones técnicas? ¿Y cuál es la relación entre esas empresas y las autoridades eclesiásticas que administran el predio que se beneficia directamente de esas obras? Atención a este punto porque reaparece más adelante con nombres y montos específicos. Entre 2019 y 2022,
La Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino adjudicó al menos 4 contratos vinculados a la zona de la Basílica por un monto total que los documentos filtrados estiman en aproximadamente 340 millones de pesos. Algunos de esos contratos fueron licitados públicamente con sus formas y sus actas. Otros fueron adjudicados de manera directa, ese mecanismo que existe en la ley para casos de urgencia o de características técnicas muy especializadas y que en México se usa con una frecuencia que debería alarmar a cualquiera que pague impuestos. Las empresas ganadoras de esas licitaciones tienen algo en común. Son relativamente nuevas, con pocos años de operación, con carteras de clientes que se concentran casi exclusivamente en contratos con el gobierno de la Ciudad de México y con estructuras societarias que hacen difícil rastrear quiénes son sus accionistas reales. Una de ellas, cuya razón social aparece 3 veces en los documentos filtrados, fue constituida apenas 14 meses antes de ganar su primer contrato con el gobierno capitalino. Otra tiene como dirección fiscal un domicilio en la colonia Polanco que, al ser verificado, corresponde a un despacho de contadores que presta servicios de domiciliación fiscal a decenas de empresas diferentes. Son las señales que cualquier auditor conoce y que en México raramente activan una investigación formal. Pero, lo que hace diferentes a estos contratos de los miles de contratos turbios que se firman cada año en las distintas dependencias del gobierno mexicano es lo siguiente. En al menos 2 de ellos aparece como beneficiario directo de las obras el predio registrado a nombre de la Asociación Religiosa Basílica de Santa María de Guadalupe, no la calle frente a la basílica, no la plaza pública adyacente, el predio de la institución religiosa. Eso, en términos legales, es una transferencia de recursos públicos a una entidad religiosa, lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe de manera explícita en su artículo 130, lo que la Ley de Asociaciones Religiosas desarrolla en varios artículos, lo que en teoría debería generar una investigación automática de la Auditoría Superior de la Federación o de la Contraloría Capitalina. Y sin embargo, hasta donde los documentos públicos disponibles permiten verificar, ningún órgano de fiscalización ha iniciado un procedimiento formal relacionado con estos contratos. Para cuando llegas a este punto de la historia, la pregunta lógica es, ¿y quién lo sabe? ¿Quién en el gobierno capitalino autorizó estas obras? ¿Quién firmó, quién revisó y aprobó los expedientes técnicos que en teoría sustentan cada peso gastado? Esas preguntas llevan a la tercera parte de lo que prometí mostrarte, y acá es donde la historia se pone más complicada, porque los contratos no son el único punto de contacto entre el gobierno de la Ciudad de México y la institución que administra la imagen más poderosa de México. Entre 2020 y 2023 se realizaron al menos 8 reuniones documentadas entre funcionarios de alto nivel del gobierno capitalino y autoridades del Cabildo de la Basílica. Algunas de esas reuniones están registradas en agendas institucionales que fueron obtenidas a través de solicitudes de transparencia. Otras aparecen referenciadas en documentos internos que forman parte del mismo expediente filtrado. Las reuniones no eran de cortesía protocolar ni de coordinación de seguridad para las festividades del 12 de diciembre, que es el tipo de coordinación que cualquier gobierno necesita hacer cuando va a congregarse más de 1 millón de personas en un solo recinto. Eran reuniones de negociación. De acuerdo a las notas internas filtradas, en al menos 3 de esas reuniones se discutieron 2 temas concretos: el apoyo de las autoridades eclesiásticas a ciertas políticas públicas del gobierno capitalino, en particular en materia de seguridad y de programas sociales, en colonias de alta marginalidad donde la Iglesia tiene presencia territorial, y la canalización de recursos públicos para obras en la zona de la Basílica a cambio de ese apoyo. Es importante ser preciso acá porque esto es lo que distingue el periodismo de investigación de la difamación. Lo que los documentos muestran son conversaciones y acuerdos en proceso, no sentencias condenatorias. No hay un papel firmado que diga explícitamente te doy tanto a cambio de tanto. Lo que hay es un patrón, reuniones, contratos, montos, tiempos y una correlación que cualquier investigador reconocería como significativa. La prueba de que algo es un acuerdo corrupto raramente viene en forma de confesión escrita, viene en forma de patrón, y este patrón es claro. Antes de que lleguemos a lo más pesado, necesito contarte algo más sobre el contexto en que todo esto ocurre, porque esto no es una historia de villanos sueltos, es una historia de sistema.
La relación entre el poder político mexicano y la Iglesia Católica tiene una historia de siglos que incluye guerras, expropiaciones, asesinatos, concordatos secretos y alianzas públicas. Después de la Revolución, la Constitución de 1917 estableció la separación más radical entre el Estado y la Iglesia que había conocido América Latina hasta ese momento. Los artículos 3, 24,27 y 130 de esa Constitución prohibieron a las iglesias tener propiedades, participar en política, operar escuelas y recibir fondos públicos. Esas restricciones generaron la Guerra Cristera entre 1926 y 1929, uno de los conflictos armados más sangrientos de la historia posrevolucionaria del país, con entre 70,000 y 90,000 muertos, según las estimaciones. Lo que vino después de la Cristera fue un equilibrio incómodo. El gobierno toleraba a la Iglesia de facto, la Iglesia no desafiaba al gobierno de facto, y nadie hablaba demasiado en voz alta de los términos del acuerdo. Ese modus vivendi duró décadas. Carlos Salinas lo formalizó en 1992 con la reforma constitucional que restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano y reconoció legalmente a las asociaciones religiosas. Fue un momento histórico. Fue también el momento en que la frontera entre lo público y lo religioso se hizo más porosa que nunca. Desde 1992, la Iglesia Católica en México opera en un limbo legal conveniente, tiene personalidad jurídica, puede adquirir propiedades para su función religiosa, puede administrar contratos, puede recibir donaciones, pero no está sujeta a los mismos estándares de transparencia que cualquier organización de la sociedad civil que recibe financiamiento público. Y esa asimetría es el caldo de cultivo perfecto para lo que los documentos filtrados describen. Ahora sí, la cuarta revelación, la más pesada. Entre la documentación filtrada hay un expediente que los periodistas que lo obtuvieron describieron como el más sensible del conjunto, no porque contenga los montos más grandes, sino porque revela la naturaleza real del intercambio. Se trata de una serie de comunicaciones internas, correos electrónicos y notas de reunión que documentan una negociación específica. La Basílica necesitaba que el gobierno capitalino despejara una zona de vendedores ambulantes que llevaban años instalados en las calles de acceso al cerro y que las autoridades eclesiásticas consideraban un problema de imagen y de control del espacio. El desalojo de vendedores ambulantes en zonas de alta densidad religiosa es un tema políticamente delicadísimo en México. Esos vendedores, decenas de miles de familias que dependen de la economía informal generada por el turismo religioso, tienen sus propias redes políticas, sus propias organizaciones, sus vínculos con partidos y con operadores territoriales. Desalojarlos, sin consecuencias, requiere coordinación política, fuerza pública y una narrativa que justifique la acción frente a la opinión pública. Lo que los documentos sugieren es que esa coordinación fue negociada como parte del mismo paquete que incluía los contratos de obra. El gobierno capitalino se comprometía a gestionar el reordenamiento de los espacios en las calzadas del cerro. Las autoridades de la Basílica, a cambio, se comprometían a no obstaculizar ciertas políticas públicas en colonias donde la Iglesia tiene peso territorial y a mantener un discurso público favorable al gobierno en los momentos en que ese gobierno necesitara respaldo simbólico. Ese respaldo simbólico tiene un valor que es difícil de cuantificar, pero que cualquier operador político mexicano conoce perfectamente. Un sacerdote que en su homilía del domingo habla bien de un programa social de gobierno llega a audiencias que ningún spot de televisión puede alcanzar. Un abad que recibe con protocolo a un funcionario en la basílica frente a las cámaras, rodeado de imágenes de la Virgen, está generando un mensaje político poderosísimo sin decir una sola palabra política. La Iglesia lo sabe, el gobierno lo sabe, y los dos lo usan. Lo que hace que esto sea diferente de la politización religiosa ordinaria, ese fenómeno constante y ubicuo en la política mexicana, es que en este caso hay contratos de por medio, hay dinero público, hay una transacción que, si los documentos son auténticos y si la interpretación que periodistas de investigación hacen de ellos es correcta, podría constituir lo que en derecho penal se llama cohecho, el uso de recursos o beneficios públicos para obtener una prestación o un comportamiento de una persona o institución que tiene capacidad de influir en asuntos de interés público. Nadie ha sido procesado, nadie ha sido investigado formalmente, al menos no de manera pública.
Los documentos circularon en redes, generaron algunos días de conversación en Twitter y en algunos podcasts de análisis político, y después el tema se apagó. Así funciona el sistema de impunidad en México. No necesita suprimir la información de manera activa, solo necesita que haya suficiente ruido para que ninguna historia tenga tiempo de convertirse en demanda formal, en expediente, en juicio. Pero el ruido no borra los documentos, y los documentos siguen ahí. Hay algo en esta historia que va más allá de los contratos y de los montos. Hay algo que tiene que ver con lo que le hacemos a los símbolos cuando los convertimos en herramienta. La Virgen de Guadalupe es para millones de mexicanos algo completamente real y completamente sagrado. No es metáfora para ellos, es presencia, es madre, es el centro de una devoción que atraviesa clases sociales, geografías, generaciones. Cuando una abuela indígena de Oaxaca camina de rodillas los últimos 100 metros hasta el altar de la basílica, esa mujer no está participando en una transacción política. Está haciendo algo que su madre le enseñó, que su abuela le enseñó a su madre, que viene de una cadena de fe que antecede al Estado mexicano y que va a sobrevivir a todos los gobiernos que pasen por él. Lo que los documentos filtrados describen no contamina esa fe. La fe de esa abuela es intocable. Lo que contamina es la institución que administra el espacio donde esa fe se ejerce. Y ahí está el núcleo del problema. En México, como en casi todos los países con tradición católica fuerte, hay una distancia enorme entre la Iglesia como institución de poder y la Iglesia como comunidad de creyentes. La primera negocia contratos con funcionarios, acumula propiedades, participa en juegos de influencia, protege sus intereses corporativos. La segunda reza, acompaña a sus muertos, bautiza a sus hijos, busca sentido en un país que con frecuencia ofrece muy poco. El problema es que las dos usan el mismo nombre, y cuando la institución hace algo como lo que estos documentos describen, los que pagan el costo simbólico son los creyentes, los que llevan la mancha son los que rezan, no los que firman contratos. Eso es lo que más indigna de esta historia, no los 340 millones de pesos, aunque 340 millones de pesos son muchas escuelas y muchos centros de salud que no se construyeron. Lo que más indigna es el uso de la imagen de una mujer morena, de una madre, de un símbolo que millones de personas sienten como propio y como íntimo para lubricar negocios entre funcionarios y administradores eclesiásticos que con cualquier idea de lo sagrado, México tiene una relación con sus símbolos que no tiene parangón en ningún otro país. La Virgen de Guadalupe aparece en tatuajes de narcos y en altares de casas humildes, aparece en los escapularios de los migrantes que cruzan el desierto y en las paredes de las cárceles. Es el símbolo que todos reclaman como propio, los conservadores y los progresistas, los pobres y los ricos, los creyentes y los que ya no creen en nada pero todavía sienten algo cuando ven esa imagen. Cuando un gobierno usa ese símbolo para sus propios fines, no está solo cometiendo una irregularidad administrativa, está tocando algo que pertenece a todos y que no debería pertenecer a nadie. La pregunta que queda flotando después de todo esto es la de siempre en México. ¿Y ahora qué? ¿Quién investiga? ¿Quién juzga? ¿Quién tiene el poder y la voluntad de romper un acuerdo que, según los documentos, beneficia a todas las partes que están en la mesa, excepto a los contribuyentes que pagaron las obras y a los creyentes que van a rezar sin saber que el espacio donde rezan fue renovado con dinero que tendría que haber ido a otra parte? La Auditoría Superior de la Federación podría abrir un expediente, la Fiscalía General de la República podría investigar, el Congreso podría convocar a funcionarios a comparecer. Todas esas cosas son técnicamente posibles. Y sin embargo, la historia de México está llena de cosas que eran técnicamente posibles y que nunca ocurrieron porque las personas que tendrían que hacerlas también forman parte del sistema que debería investigarse. El próximo video de este canal va a entrar a otro rincón igual de oscuro, la historia de los bienes inmuebles que la Iglesia Católica Mexicana acumuló durante décadas a través de mecanismos que la propia ley de 1992 debería haber prohibido, y que hoy forman un patrimonio oculto valuado en miles de millones de pesos que tampoco paga impuestos, tampoco se audita y tampoco aparece en ningún registro público completo. Una historia que conecta a obispos, a notarios, a funcionarios registrales y a empresas constructoras en una red que lleva operando desde antes de que naciera la mayoría de los que están viendo este video. Eso la semana que viene. Por ahora, una sola pregunta para los comentarios.
¿Crees que en México es posible investigar a la Iglesia Católica como institución de poder sin que ningún gobierno de ningún color pague un costo político que no está dispuesto a pagar? ¿O la Virgen de Guadalupe seguirá siendo el escudo detrás del cual nadie puede meterse sin importar lo que pase del otro lado? Contame abajo, leo todo.